Paz de Cristo, que el Señor Jesucristo me les bendiga muy grandemente. Y en este día, primeramente como siempre lo hago en todos los videos que yo vengo haciendo, primeramente quiero darle gracias al Señor Jesucristo por la oportunidad que me da un día más de poder estar aquí para hacer un video más, para poder hacer un video más y hablar un poco más acerca de las maravillas de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El único propósito que yo hago al hacer estos videos es hablar de nuestro Señor Jesucristo, de todas sus maravillas y todas sus grandezas que Él hace cada día con cada uno de nosotros, y también hablar de todas las promesas que Él ha dejado en su santa y bendita palabra para cada uno de nosotros, para que nosotros podamos acercarnos a Él, y también cómo el Señor ha dejado escrito en su palabra la manera de cómo nosotros podemos acercarnos cada día más a Él. Y en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quiero compartir con cada uno de ustedes que van a escuchar esta grabación, este video, un pasaje que se encuentra en el libro de los Salmos 22:3, donde nos dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Nos dice en este salmo, dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de tu pueblo Israel. En este salmo miramos que dice el encabezado: un grito de angustia. Y nos dice así desde el versículo 1, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Podemos mirar que se refiere una profecía acerca del Señor Jesucristo que se encuentra en San Mateo 27:46 y en Marcos 15:34, cuando nuestro Señor Jesucristo clamaba en la cruz del Calvario. Y miramos que dice: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Y nos dice el versículo 3: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En este pasaje quiero enfocarme en el versículo 3. Podemos mirar que era una profecía que se refería acerca de nuestro Señor Jesucristo, y sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el camino, y todo lo que está escrito de Él es para que nosotros podamos tener mejor entendimiento de cómo podemos nosotros acercarnos al Señor. En el versículo 3 lo primero que nos dice es que Dios es santo. Entonces Dios requiere de nosotros también para que nosotros nos acerquemos a Él. La única manera que nosotros podemos acercarnos al Señor es a través de nuestro Señor Jesucristo, a través que nosotros nos purifiquemos con su sangre preciosa, decidamos nosotros recibir al Señor Jesucristo y aceptar el sacrificio del Señor Jesucristo, porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Dice que en el libro de Primera de Timoteo 2:5 nos habla que dice que es nuestro Señor Jesucristo el que nos ayuda a acercarnos. No hay otra manera de que nosotros podamos llegar a Dios y acercarnos a Dios. Dios le plació que todas las cosas fueran hechas a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de toda la obra que el Señor Jesucristo hizo, a través de su sacrificio, a través de su sangre. Y nos dice en el libro de Primera de Timoteo 2:5, dice: porque hay un solo Dios. Es un punto muy claro que nos habla que solamente hay un Dios, porque en estos tiempos, y no nomás en estos tiempos, en todos los tiempos, a través de las edades, se han adorado a diferentes dioses. Muchas personas han tratado de buscar a Dios por diferentes maneras. Han tratado de buscar a Dios a través de imágenes, a través de estatuas, a través de deidades, a través de los dioses falsos, como lo hemos mirado a través de toda la Biblia, que todas las naciones, cada una tenían sus dioses, adoraban a sus dioses. Cuando iban a la guerra, llevaban sus dioses para que les ayudaran a pelear en las batallas. Pero nosotros miramos que siempre cuando se enfrentaban todas esas naciones al pueblo de Israel,
Siempre el Dios verdadero era el que salía triunfando, porque ellos no llevaban una estatua, ellos no llevaban una imagen, ellos solamente llevaban el arca del testimonio, donde descendía la presencia del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso, y todos sus enemigos eran esparcidos y eran derrotados. En todas las escrituras nosotros podemos mirar que Dios siempre ha venido desenmascarando a Satanás, y cada vez que Satanás se levanta en contra del Dios Altísimo, va a ser derrotado y va a ser vencido y va a ser avergonzado, porque todos estos pasajes que nosotros miramos y leemos es para enseñarnos el Señor en qué manera podemos pelear la batalla en contra de Satanás, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra Satanás y sus ejércitos. Nosotros pertenecemos al ejército del Dios Altísimo, del Dios bendito. La iglesia de Jesucristo es una iglesia en la tierra que está para representar al Dios eterno, al Dios todopoderoso, y el Espíritu Santo mora en nosotros para llevarnos a pelear la batalla, a conquistar todas aquellas almas que aún no han sido conquistadas. Y volviendo al pasaje, nos dice claramente que hay un solo Dios, o sea que el Señor nos dice claramente que solamente hay un Dios y no tenemos que creer en ningún otro Dios. Dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres, y nos dice Jesucristo, hombre. O sea que nos dice que solamente hay un medio entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Nos dice la humanidad de Jesucristo es el único medio. El sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario fue el que nos limpió y nos acercó a Dios, porque dice que cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, el velo del templo se rasgó hacia abajo, o sea que se nos abrió la entrada con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él sacrificó su cuerpo de carne para purificar a un pueblo, y ahora nos permitió entrar a la presencia del Dios Altísimo, porque dice que el templo se rasgó y se abrió el templo, se rasgó el templo que dividía entre el lugar santísimo y el lugar santo, y por medio de Jesucristo tuvimos la entrada a la presencia del Dios Santísimo, del Dios Altísimo. Y al mirar estos pasajes nos podamos dar cuenta cómo dice la palabra del Señor que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y en este pasaje podemos mirar que dice un pasaje muy importante que quiero compartir con cada uno de ustedes. Dice que hubo una ocasión cuando Jacobo fue muerto y Pedro fue encarcelado. Y dice que Pedro estaba, dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. Nos dice en este pasaje que el apóstol Pedro estaba encarcelado, custodiado por 4 guardias, por cuatro grupos. Dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Fíjese cómo la unión, la oración rompe cadenas, rompe ataduras. Cuando la iglesia se une a orar y a clamar, se rompen las cadenas y las ataduras. Porque si nosotros seguimos leyendo, dice, y cuando Herodes iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía.
El ángel, si no, pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. En este pasaje, al decir la puerta de hierro que daba hacia la ciudad, me recuerda en el libro de Isaías 45:2, donde dice que Dios irá delante de nosotros quebrantando puertas de bronce y cerrojos de hierro. Si ustedes se ponen a meditar, dice que la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro, o sea que la iglesia estaba unida clamando y orando para que se rompieran las cadenas. Y nosotros miramos que las cadenas que tenían a Pedro atadas se quebrantaron, se rompieron por la oración. La unción del Espíritu Santo quebranta las cadenas, rompe cadenas. Cuando nosotros oramos, las cadenas se rompen y Satanás es avergonzado, porque es Satanás el que levanta al pueblo, es Satanás el que levanta a la gente, es Satanás el que incita al pueblo para que se levanten en contra de los siervos del Dios Altísimo, porque Jacobo y Pedro estaban siendo perseguidos, encarcelados por predicar la palabra del Señor Jesucristo, por servir a Cristo y por representar el reino de Dios sobre la tierra, por ser siervos de Dios. Pero vemos que la iglesia hacía sin cesar oraciones, y un ángel del Señor resplandeció una luz, y un ángel del Señor se presentó y sacó a Pedro. ¿Qué fue lo que hizo que ese ángel descendiera sobre la tierra? Dice que la oración y el clamor de una iglesia que sabía clamar, que sabía adorar, que sabía gemir, que sabía buscar el rostro del Señor. Así nosotros también como iglesia tenemos estos testimonios para que aprendamos nosotros que así es como debemos de orar y como debemos clamar. Dice que la iglesia estaba junta, estaban unidos, estaban en un solo sentir, en un solo espíritu, y clamaban al Señor, se preocupaban por aquellos que estaban pasando por aflicción. Si un miembro del cuerpo sufría afrenta, si un miembro del cuerpo estaba padeciendo, toda la iglesia se unía a clamar, a rogar, a suplicar, a buscar el rostro del Señor, a buscar su presencia, y el Señor descendía y contestaba las oraciones de aquella iglesia que clamaba. Vemos la iglesia naciente, aquella iglesia pentecostal, aquella iglesia del nombre de Jesucristo que clamaba en un solo clamor, en un solo sentir, y podemos mirar cómo se manifestaba el poder de Dios. Dios sigue siendo el mismo, y Él sigue haciendo los mismos prodigios y las mismas señales. Si nosotros clamamos, también se van a romper las cadenas de los drogadictos, de los borrachos, de todos aquellos que están atados en el mundo. El Señor quiere que clamemos unidos para que el Señor pueda hacer la obra y el Señor pueda trabajar a través de nosotros. Nosotros miramos cómo aquí Pedro fue libertado de la cárcel, las cadenas se rompieron y él fue libre, y él salió libre. ¿Por qué? Porque hubo una iglesia que clamó ante el Señor Dios Todopoderoso. También tenemos otro testimonio del apóstol Pablo, que dice también que el apóstol Pablo y Silas fueron encarcelados porque expulsaron un demonio de una mujer adivina. Y aquí nos podemos dar cuenta cómo cuando nosotros oramos para que alguien sea liberado, Satanás se levanta en contra de nosotros, porque nosotros somos representantes, y lo que Satanás quiere es desanimarnos, desalentarnos, hacernos creer que no vale la pena, hacernos creer que cuando nosotros trabajamos para el Señor, nosotros recibimos afrentas, pero nosotros debemos de confiar en el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos muchas promesas en la palabra del Señor, y en este pasaje de los Hechos, el pasaje que les leía acerca de Pedro es en Hechos 12 del 1 en adelante, y ahora se encuentra en Hechos 16, voy a leer del 16:22, dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgando las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Nosotros podemos mirar cómo dice que el apóstol Pablo y Silas iban a la oración. Ellos iban a la oración y les salía al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación.
Dice que esa muchacha le salía cuando ellos iban a la oración. Fíjense cómo Satanás quiere impedir que nosotros oremos, que nosotros clamemos. Siempre Satanás está en contra de las cosas del Señor, pero nosotros debemos desenmascarar a Satanás y no tenemos que tener miedo ni tenemos que tener temor. Debemos cubrirnos con la sangre de Jesucristo y confiar en que Él va a hacer la obra. Él estará con nosotros en todo tiempo y en todo momento para ayudarnos, para librarnos, para levantarnos, para fortalecernos en medio de la prueba, en medio de la lucha. Y dice en este pasaje, dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Dice, él recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, se sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían oído. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Nosotros podemos ver cómo dice que Pablo y Silas, después de que fueron azotados, fueron encarcelados por haber expulsado un demonio de una muchacha, y dice que los pusieron en la cárcel de más adentro con cadenas, pero dice que a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y alababan a Dios en medio de la prueba, en medio de la lucha, y se rompieron las cadenas y descendió, y si vino un gran terremoto que estremeció la cárcel, se le soltaron las cadenas y se abrieron todas las puertas, y los presos los oían. Y dice que después de que hubo este terremoto, el carcelero vino, se postró, y este carcelero se humilló ante Dios, se arrepintió al ver todo lo que sucedió, y se convirtió con toda su casa, se bautizaron en el nombre de Jesucristo. Podemos mirar cómo en medio de la oración, si nosotros oramos, clamamos al Señor, se rompen las cadenas y hay conversiones. Aquí hubo conversiones. Yo me imagino que todos aquellos presos que escuchaban y miraron todo lo que sucedió, creyeron en Dios, porque este carcelero creyó en Dios y se entregó a Dios con él, con toda su casa. La oración tiene poder cuando nosotros clamamos y lloramos y clamamos al Señor en medio de la prueba, en medio de la lucha. Sabemos que Satanás se levanta y se enoja y se levanta en contra de nosotros, pero es más poderoso Dios, porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si nosotros confiamos en Dios, Él va a romper las cadenas y Él va a avergonzar a Satanás en todo momento y en todo tiempo. Debemos de confiar en Dios y orar y clamar y no darnos por vencidos. Que el Señor Jesucristo me les bendiga muy grandemente.